Buenas noches, estamos en Panorama Tucumano, el primer programa de televisión de la Gaceta. Estamos en Canal 10, estamos haciendo el 19º programa. 19º programa. En un martes 13. ¿Vos no crees en esas cosas? Yo sí creo en esas cosas. No, yo no. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 13, perdón. Miércoles. Hoy es miércoles 13. Bueno, miércoles 13. ¿Cómo están todos ustedes? Los recibimos aquí en la pantalla de Canal 10. Bueno, como todos los miércoles, con mucha información, con muchos temas de actualidad para tratar en esta noche. Hoy, fundamentalmente, uno muy importante y que nos obliga a analizar justamente algo que a todos nos preocupa, que a todos nos toca muy de cerca, y es la educación argentina. La educación a nivel mundial también. Sí, mañana va a comenzar en Tucumán un congreso internacional de educación. El primero. El primer Congreso Internacional de Educación. Y la verdad que nos preocupaba, ¿qué era este debate? Para nosotros los periodistas es difícil el tema educativo. Si nosotros repasamos a veces lo que hacemos en la televisión, lo que hacemos en el diario, educación es sinónimo de conflicto docente, educación es sinónimo de peleas en las escuelas, educación es sinónimo de lo que dice el ministro. Pero, y de la desesperación por ahí de completar el calendario escolar, pero ¿qué se revisa de tal cual. Justamente los contenidos? Pero sí, y esto lo hacíamos con la producción durante el análisis el armado del programa, y tomamos conciencia de que educación, si hacemos un mapa de ideas, ¿qué tiene la educación? La educación no es nada que ver, es muy poquito de esto que estamos diciendo. Son padres, es alimentación, son abuelos, son casas, son familias, es futuro. Hay muchos otros temas que están dando vuelta que no tienen nada que ver con lo que a veces cometemos el error, como recién con el martes 13, de qué es lo que está pasando con la educación. Bueno. Además es importante porque Argentina fue en algún momento el líder, ¿no?, en cuanto a su sistema educativo, y la idea es recuperar eso, ¿no?, empezar a pensar por dónde va la educación y cuáles son los desafíos, como está propuesto en este congreso, en este primer congreso internacional, para el próximo siglo. Sí. Y el congreso tenía cosas muy raras, porque no es que vienen pedagogos a hablar, ¿no? Tenemos gente de las ciencias políticas, tenemos un joven que no sé qué hace ahí en el congreso, que también está en el estudio. Pero un experto. Pero parece que es un experto, ¿no? Y tenemos gente que sabe de creatividad, gente que ha trabajado en otras cosas que para nosotros no tiene nada que ver con la educación, pero parece que sí, según nos informa o nos da la agenda del Congreso. El Congreso empieza mañana, se va a extender hasta el sábado, pero bueno, es muy importante para nosotros y les agradecemos justamente a la gente del Ministerio de Educación porque están aquí antes, en esta antesala, aquí en el estudio, para debatir sobre estos temas, ¿no? ¿Quiénes están acá? Están acá justamente, los recibimos. Ricardo Arredondo, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, actualmente es cónsul general adjunto en el Consulado General de la República Argentina en Los Ángeles, ¿así es? Así es. Y además nos está acompañando, como lo presentábamos recién, Álvaro Cabo Ciudad. Tiene 14 años, reconocido como escritor, como blogger, ha escrito un libro y tiene tan solo 14 años, así que vamos a conversar con ellos, ¿no?, sobre esto, sobre educación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿Qué tal, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno. Álvaro, sola sorpresa. ¿Qué haces en un congreso de eméritos que hablan de educación ¿de qué se trata? ¿Qué es la educación para vos? Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar un concepto que habéis dicho, si os puedo tutear. Sí, tutee y aclare lo que quiera. Yo no vengo como ningún experto, ya que por mi edad no me ha dado tiempo a formarme en ningún aspecto académico de alto nivel. Yo solamente vengo a contar mi experiencia en el mundo educativo, que es, digamos, lo que más me toca por mi edad. Yo llevo desde los 10 años escribiendo en mi blog Mi País a través de mis ojos, con el que quise abrirme un poco de voz, un poco de hueco en todo el panorama nacional de mi país, de España, ya que yo estaba viendo que los chicos de mi edad no tenemos voz. No tienen voz. No tenemos medios de comunicación a nuestro alcance, iniciativas de los gobiernos para darnos un poco de importancia, digamos. Y entonces quise abrirme un canal y gracias a él pues he obtenido más de 500.000 seguidores, varios miles en Facebook, Twitter y algunas colaboraciones en medios de comunicación. Y entonces, como ya me había abierto ese canal, quise ponerme en contacto con los chicos que estaban en mi situación de descontento con el sistema educativo, y por eso escribí mi primer libro, Ser inteligente no es un delito, y tuvo un tremendo éxito entre estos chicos en mi situación. Vos hablabas de descontento con el sistema educativo.
algo. ¿O cuál es el punto en donde justamente a vos te parece que está fallando o que te provoca ese descontento? Bueno, yo tengo varios artículos sobre esto y creo que hay bastantes carencias, pero lo más importante creo que se pueden resumir en tres. La falta de vocación, al menos en mi entorno, en lo que yo veo en mi país, no es un factor determinante para la gente hacer magisterio, el que les guste enseñar, que les guste estar con los chicos. Y creo que en una profesión en la que la vida de los demás, el futuro de los demás, depende de cómo lo hagas en tu profesión, creo que es algo fundamental. También el poco concepto que tenemos de diferencia entre equidad e igualdad, que parecen iguales, pero son conceptos completamente distintos. La igualdad es dar a todo el mundo lo mismo, es decir, no todos necesitamos lo mismo, pero nos lo dan. Y la equidad es dar a cada uno lo que necesita en cada momento. Y ahí pasamos a la tercera carencia, que yo veo que es el concepto de singularidad en el aula. Si por ejemplo tenemos una aula de 30 personas, tenemos 30 casos diferentes, 30 necesidades diferentes, que si no utilizamos la equidad nos vamos a quedar con muchos talentos, con muchas esperanzas en camino. Yo cuando tenía tu edad trataba de hacer patadita y la pelota se me caía. Yo también. ¿Sí? También lo hace. Sí. Sí, porque uno ¿Se te cae? ¿Cuántas pataditas haces? Mi récord son 20, pero nada, soy 20. malísimo. ¿Y por qué esta preocupación por la educación? ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué te está preocupando el sistema? La verdad que nos asombra tu razonamiento, nos asombra tu posición sobre esto. Bueno, yo creo que si queremos que algo cambie tenemos que ponernos en marcha, no nos podemos quedar diciendo la culpa es de los políticos, la culpa es de los medios, y tenemos que salir a la calle a decirlo. La culpa a los medios, buenísimo. Y tenemos que salir a la calle a demostrarlo. Y yo quise tomar la iniciativa, quise empezar a ser, digamos, el representante de los jóvenes, de las ideas de los jóvenes, y que entre nosotros podamos hacer ver que tener 14 años no significa solamente ser un objeto, sino que nuestra opinión importa y bastante. ¿Y se sienten identificados con este mensaje los jóvenes? Porque vos además das conferencia y tenés contacto con ellos. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la necesidad de cambio? Bueno, mis conferencias, el libro, tiene el principal objetivo, como he dicho, estar en contacto con jóvenes, saber sobre todo su opinión. Como por ejemplo, yo he estado ayer por la mañana, estuve en el tercer encuentro del G21 aquí en Tucumán, y me pareció una iniciativa exportable a España, ya que no tenemos, es una iniciativa que dije que hay que aprovechar porque en España no tenemos nada de esto. Y entonces, como se da la oportunidad de abrirnos, de expresar nuestras preocupaciones, de un sistema que nos corta las alas, un sistema, digamos, no solamente educativo, sino social, que tenemos que obedecer modas, y todos los que nos rebelamos contra eso, que salimos a la calle a decir que nos gusta leer, aprender, pintar, conocer el mundo, que no obedecemos las modas, que no vamos al botellón, pues es la inmensa mayoría. ¿Por qué no van al botellón si van todos, los chicos de tu edad? Bueno, yo creo que se está tomando esto como una regla general. No todos tenemos que obedecer las modas, sino que si queremos ser nosotros mismos, digamos, yo siempre comparo esto con ovejas y tigres. Si nosotros queremos ser una oveja más, muy bien, vamos a tener un trabajo medio o incluso mediocre. Vamos a tener un trabajo mediocre, una vida mediocre, y siempre nos vamos a estar quejando. Y si queremos elegir el camino más difícil, que es el que nos va a reportar más éxitos, tenemos que añadir ingredientes a nuestra receta del éxito, de esfuerzo, disciplina, amor propio y sobre todo mucho espíritu de superación. Última pregunta te hago ahí, pero ¿ser blogger no es tener éxito hoy? Primero tienes que estar siempre al tanto de la actualidad. Mi blog es de actualidad educativa, digamos, es el panorama nacional a través de los ojos de un chico en este momento de 14 años. Y siempre tienes que estar a la última. Y bueno, sí, la verdad es que es un trabajo difícil abrir ese camino, y por eso yo quiero brindar a los chicos un espacio, a los jóvenes, un espacio ya abierto, un canal ya abierto para expresar cualquier idea que puedan tener, y siempre les invito a colaborar en mi blog, y que ya cuentan con un público ya hecho.
Ricardo, ¿qué hace un experto en ciencia política? ¿Qué opina de este muchacho? No, yo estoy asolado, lo vengo escuchando desde esta mañana y no deja de sorprenderme. He compartido muchos momentos con él a lo largo del día, no lo conocía de antes, lo conocí esta mañana y me ha sorprendido. No solo, él decía que él es un charlatán, yo le decía que bueno, hay mucha gente que charla pero no dice nada, y que en el caso de él cuando charla dice cosas con mucho sentido y muy atinadas. La verdad que es para un chico de su edad un ejemplo. ¿Qué te deja el charlatán este? ¿Qué aprendizaje te dejó en estos días? A mí me dejó, mira, la cosa que más me impactó esta mañana cuando comenzamos a hablar fue que habló de la cultura del esfuerzo personal, de no esperar que me den, sino que yo tengo que salir a buscar lo que yo quiero. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros hemos perdido en la Argentina, la cultura del esfuerzo. ¿Y la cultura del esfuerzo aplicada justamente al sistema educativo, cómo lo ven No, la ustedes? cultura del esfuerzo personal. La cultura del esfuerzo personal de superar por trabajar, por conseguir una mejor posición, por conseguir un mejor salario, un mejor trabajo, una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Eso yo creo que se ha perdido, estamos acostumbrados a recibir y a que nos den, y eso creo que ha hecho un daño muy grande a nuestra cultura. Ayúdame a unir ese concepto con la educación. Y obviamente la educación es la base inicial a partir de la cual uno va a conseguir, la educación es aprender las herramientas que te van a permitir subsistir en la vida y alcanzar, en el caso de que vos quieras superarte, tus objetivos. Para mí es fundamental. Hoy se habla mucho justamente de los desafíos, ¿no?, de la educación, si habría que plantear algunos, cuáles serían en su lugar y teniendo esta experiencia justamente de trabajar en otro país, bueno, los que habría que aplicarse. No soy un experto en educación, yo creo que estoy acá por un error de Juan Pablo, pero todos nos equivocamos. Juan Pablo, el ministro de Educación, Juan Pablo Ismael. Yo lo que quiero y lo que voy a tratar de convencerlos un poco mañana es de la importancia de interactuar con el mundo, de interactuar cada vez más. Es decir, el proceso de globalización en el siglo XXI ha traído el surgimiento de nuevos actores. Uno de esos nuevos actores son las entidades subnacionales, las provincias, en el caso argentino, y es fundamental que los funcionarios continúen en un proceso educativo que tiene que ver no solo con lo teórico, sino con el aprendizaje del modo natural, aprender haciendo, ¿no? Porque uno no aprende a negociar un tratado, no consigue una ventaja comercial, no consigue inversiones extranjeras leyendo un libro. Esas cosas se aprende de manera natural haciéndolas, negociando. La experiencia. Exactamente, a través de la experiencia. Entonces, básicamente lo que yo voy a tratar de explicar mañana es cómo, a través de un proceso de learning by doing, como se dice en inglés, de aprender haciendo, el funcionario se enriquece a sí mismo, presta un servicio de mejor calidad y a su vez cuando presta un servicio de mejor calidad la población se beneficia, recibe mejores servicios y está en condiciones de acceder a una mejor calidad de vida. Ricardo, cuando me imagino saliste de Tucumán, estuviste viviendo en el exterior, ¿y cómo se ve Tucumán o Argentina, pero desde el punto de vista de la educación? O sea, porque siempre, como decía Carolina al principio del programa, es como que hemos sido valorados los argentinos por eso, y no sé si hoy seguimos siendo valorados. Sí, seguimos siéndolo. Una de las cosas que yo me planteaba cuando terminé la facultad era cuán preparado estaba para competir. Medio como que en un principio tenía cierto temor, digo, bueno, yo voy a ir a competir para entrar a la Cancillería con gente que está de Buenos Aires, que a lo mejor todo el mundo hablaba de la UBA esto, la UBA lo otro, Universidad de Buenos Aires esto, lo otro. Y bueno, y cuando fui a competir con ellos me di cuenta que estaba igual de preparado que algunos y mucho mejor que otros. Y cuando me tocó, yo hice mi maestría en Derecho Internacional en el London School of Economics, cuando me tocó hacerlo me di cuenta que tenía una excelente formación. Y después cuando pude completar mi doctorado en Derecho fue lo mismo. Justamente, bueno, estás hablando de la educación universitaria, ¿no? Uno de los grados superiores, estoy hablando de la Escuela Mitre y estoy hablando del gimnasio. Perfecto. Que es donde fuimos con llegar. Federico, con el ministro de Educación y con mucha Porque se habla mucho de la articulación, ¿no?, de los niveles educativos y de que ahí justamente falla y que esto se evidencia, y lo hemos visto, en las evaluaciones que se realizan, en la cantidad de chicos que por ahí desertan en la universidad en los primeros años o que no llegan a culminar
la secundaria en el último año. ¿Cómo lo Vuelvo vieron eso? con lo que te decía al principio del esfuerzo personal. Yo creo que mucha gente de aquí abandona es porque, como dice él, son más ovejas que tigres y están más acostumbrados a esperar que le den que a buscar lo suyo propio, ¿no? Yo creo que el que quiere algo realmente no tiene obstáculos, y el que no quiere algo tiene excusas. Álvaro, ¿cómo te educas vos? Bueno, la mayoría de mis inquietudes son autodidactas. Desde muy pequeño leo periódicos, leo libros, hago puzzles y no sé, bueno, tampoco nada fuera de lo común. ¿Por qué Desde muy lees pequeño. periódicos? ¿Por qué lees diarios? Me gusta estar informado. ¿Y te prepara la escuela para eso? No. ¿O ¿Cómo se prepara un estudiante para generar ese interés, Bueno, yo creo que despertar eso? la escuela Personal. Es Sí. personal. Es personal. Sí. La verdad es que la escuela del siglo XXI tiene que evolucionar. Actualmente vivimos en un mundo en el que, bueno, ahora mismo no tengo mi móvil aquí, pero puedo acceder a cualquier tipo de conocimiento a través de él, a través de la Wikipedia, por ejemplo. Y tiene que evolucionar en cuanto a lo que nos dan en valores, lo que nos dan de desempeño en la vida, por ejemplo, lo que decía de saber Claro. venderse, de salir ahí fuera y no tener miedo al fracaso, que eso, por ejemplo, la cultura americana, la cultura japonesa está muy arraigado, y en nuestro caso, como no es nuestra filosofía, la escuela tiene que transmitirlo. Una pregunta, porque se habla mucho también y en los jóvenes de tu edad de que la escuela aburre. ¿Es así para vos? Yo creo que, bueno, a mí como cualquier estudiante nos hemos aburrido mucho, pero creo que el objetivo de la escuela no tiene que ser, actualmente se piensa, bueno, voy a ir a la escuela, dentro de unos años en la universidad, tendré un trabajo fijo y más tarde me jubilaré. Y actualmente eso no es así. Tenemos un mundo muy dinámico que cambia continuamente y tenemos que crear conciencia de la importancia de la educación y de la importancia que tiene no solamente el nivel académico, sino lo que nos transmite, de el conocimiento que nos hace libres, de valores que no podemos aprender en otro sitio. Álvaro, yo me imagino... Perdón un segundo, quería decir Sí, algo dale. Sí. respecto Dale, a lo dale. que estaba... La escuela no aburre, hay maestros y profesores que aburren. Exacto. Bueno, iba a preguntar justamente eso, ¿no? El rol del docente, porque él hablaba de algo importante Fundamental. recién y que es la Pero vocación. yo distingo, respecto a lo que ha dicho, entre maestros y profesores. Un maestro, la principal magnitud que lo divide es la vocación. El que se involucra, es que se ve de lejos, el que se involucra, el que quiere conocer el caso de los chicos y el que toma a cada uno como diferente y que es equitativo. Yo me imagino qué está pasando fuera de este estudio, qué está pasando con usted que está mirando en estos momentos el programa. Y hay un chico de 14 años que le dice que el sistema no sirve, que se aburre en la escuela, que hay profesores que no entretienen o que no encuentran la salida para enseñar. ¿Qué le decís vos a ese papá que mañana dice, ¿y entonces qué hago? Bueno, yo creo que la base de toda educación es la familia, queramos o no, es el sistema social que existe. Y la familia, en el sistema que se está montando en la sociedad, no se está dando la importancia que se merece. En la familia... ¿No está dando la importancia que se merece quién? La familia. ¿Quién? La familia, la educación en la familia. Siempre se dice, el colegio nos tiene que enseñar, los padres dejan al menos en España, es lo que se entiende, dejan al chico en el colegio y ya le dicen, pues le forman en educación vial, le forman en valores, pero es que eso luego, una vez llegamos a casa, si no se nos vuelve a repetir y se nos da ejemplo, no es fácil arraigarlo. Tiene que ser un caso especial. Así que creo que la educación en familia es importante y que se tiene que crear conciencia de ello. No quiero hablar cosas que no sé, pero sí me imagino. Vos recién hablabas del celular, del móvil. Sí. Y yo me imagino que acá en la Argentina, en Tucumán, el móvil, el celular, es un gran problema. Los chicos juegan con el celular en clase, los docentes se enojan porque los chicos llevan el celular. Bueno, es un problema global, sí. Es un problema global. Sí, pero no es un problema. Yo he visto un montón de escuelas que su principal forma de educar no es el sistema tradicional a través de un libro, de memorizar. Eso precisamente es lo que usted decía, un sistema obsoleto que no sirve. Como hemos visto, el mundo está cambiando y el sistema educativo no tiene que ser menos y tiene que cambiar con él.
Así que existen otras formas de aprender que no solamente es en los libros y que el sistema, los profesores tienen que evolucionar, algunos ya lo han hecho, implementando nuevas tecnologías que, por Dios, no estamos en el siglo XX. De hecho, justamente con respecto a este tema, mañana va a haber disertantes que van a estar hablando sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula y de qué manera hacerlas productivas y de cómo se tienen que involucrar justamente todos los sectores del sistema educativo, los docentes capacitándose, los estudiantes y también el acompañamiento de los padres. Sería bueno también que puedan, antes de cerrar este bloque, darnos los horarios en los que van a estar para aquellos que se han quedado con ganas de seguir escuchándolos y de conocer un poco más sobre la charla y sobre los temas que van a debatir. En este caso, bueno... Vale. Bueno, sí que... Dale, Alberto. Vale. Yo voy a estar en... Yo veo que a vos te gusta hablar, meter en... Es una de mis vocaciones. Muy bien, fenómeno. Yo voy a estar en el Hotel Sheraton este viernes a las 3 de la tarde acompañado de todo tipo de jóvenes y dando, pues bueno, mi experiencia. Ricardo, antes de que vos digas qué vas a hacer, sí. en Tucumán, sí, de alguna manera, tenemos, obviamente marcado por las diferencias sociales, seguramente, una escuela que se convierte en guardería, ¿sí? Van los padres y dejan a los chicos y por ahí se desentienden. Sí. Y hay otra escuela que de alguna manera es comedor, porque no tienen a veces cómo solucionar. En el mundo este problema de distancias y de diferencias ¿se repite? Vos sabés, creo que lo que voy a decir es de perogrullo, pero obviamente sí, el mundo es muy grande, hay 189 países, 194 ahora, con muchas diferencias, con mucha disparidad económica, social, cultural, ingresos. Hay lugares donde los chicos ni siquiera van a la escuela, ¿no? Países gigantes como la India o como China, donde chicos viven en condiciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, es muy difícil hacer un parangón. Y yo creo que, quiero volver un poco a lo que decíamos hace un rato, yo creo que la escuela, la educación en general te da contenidos, pero te educan en tu casa. Si no te educaron en tu casa, difícilmente la escuela pueda suplir eso que vos careces. ¿Mañana a qué hora vas a estar? Mañana yo estoy a las 11 en la Caja Popular de Ahorros. Muchas gracias. En el Club Caja Popular. Tenemos que aclarar una cosa, y es que se puede seguir las conferencias en streaming a través de la página de Facebook del Ministerio de Educación. Buen dato ese. Bueno, les agradecemos. Álvaro, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Panorama Tucumano, aquí en la pantalla de Canal 10. Estamos hablando de educación y esto en el marco de este primer Congreso Internacional que se va a realizar a partir de mañana aquí en nuestra provincia. Hemos tenido en el primer bloque a algunos de los oradores que van a estar justamente disertando y hablando de este tema tan importante, y ahora nos acompaña aquí en el estudio el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lismaje. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, muy contento. Gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado justamente recién a dos de estos oradores, tema elemental, ¿no? Y plantear desafíos de la educación es la base, ¿no? Y el objetivo de este primer Antes de congreso. empezar, veamos lo que nos están poniendo la producción en el LED, que son números que tienen que ver con la vida de la educación de la provincia. De cada 100 chicos que ingresan en primer año en una escuela secundaria pública, solo 40 cursan el último año. Eso según la UNESCO, son datos que se han dado a conocer justamente sobre el sistema educativo. ¿Esto es fracaso, Juan Pablo? Es un desafío. Creo que nosotros tenemos en el sistema de educación de adultos 36.000 personas. De 500.000 de alumnos que hay en la provincia de Tucumán, 36.000 son adultos. Adultos es a veces un chico de 18 o 19 años que no pudo terminar la escuela secundaria. Es decir, lo que estamos haciendo es trabajando para que nadie que haya tenido que interrumpir su secundaria por motivos diversos, porque los hay diversos, de diverso tipo, tenga la oportunidad de completar sus estudios. Por supuesto, el desafío es que se completen en tiempo y forma.
Correcto. Ahora, eso requiere de políticas públicas sostenidas en el tiempo y permanentes, y también de un repensar la escuela secundaria. ¿Por qué subrayar sostenida en el tiempo? Porque me parece fundamental. Yo creo que en educación uno marca tendencias en los periodos, en el caso puntual donde toca ocupar un cargo como el de ministro o funcionario, uno debe marcar una tendencia, porque en educación hay procesos, algunos uno puede tomar un tema e incentivar un tema, la robótica, la educación ambiental o la práctica del deporte, y eso puede tener un impacto más inmediato. Pero hay otras cosas que en el plano educativo largamente exceden lo que son los 4 años de gestión que establece, digamos, el periodo en que un ministro ocupa su cargo. ¿Qué es lo más difícil en la política, no? Darle continuidad. Bueno, es lo que creo que todos acordamos y en lo que está bien que acordemos, que son las llamadas políticas de Estado. Las políticas de Estado largamente exceden los tiempos electorales. 7 de cada 10 estudiantes terminan el secundario sin entender los elementos básicos de matemática. ¿Qué significa eso? ¿Qué le dice a un ministro eso? Que hay que reforzar el aprendizaje de la matemática. La directora de primaria... Hay quienes dicen que no hace falta. La directora de primaria... Sí, bueno, pensar que la matemática no hace falta es olvidarse que en el origen de la ciencia está la matemática, ¿no? Digo, en el origen del pensamiento griego, pensar el uno muestra la capacidad simbólica, o nuestros pueblos originarios que pensaban el cero. A partir de allí pudieron, es decir, me parece que es casi obvio lo que la matemática significa como la capacidad de razonamiento y de razonamiento simbólico, porque un uno es algo que uno se imagina, es la capacidad simbólica y es lo que nos distingue como seres humanos. No obstante, volviendo a lo anterior, sí, la directora de primaria de la provincia, que tiene a su cargo, digamos, todo lo que es la formación de escuelas primarias, es licenciada en matemática. Hemos encarado nosotros, trabajando conjuntamente con CONICET también, porque hay allí información científica, producto de una encuesta del CONICET Tucumán que nos muestra que, sin embargo, hay una vocación, que los chicos sí quieren aprender más matemáticas. Ahora yo digo, ¿se puede aprender matemática con una partitura musical? ¿Se puede aprender matemáticas? Un DJ. A ver. Un DJ. Como usted, ministro. Sí, en su momento. Lo mío era el vinilo igual, ¿no? El tractor y estas cosas Ha más vuelto el nuevas vinilo. no las manejo tanto, digamos, pero esos son fracciones. O sea, vos fraccionás una canción y lo que vas haciendo es unir las fracciones para mezclar la canción. Cuando lupeas una canción, hay matemática allí. O sea, lo que yo digo es, y un poco en consonancia con lo que decía Álvaro, a mí me parece de que tenemos a mano los docentes, y soy un docente más, sí, las herramientas para poder enseñar ciertas ciencias de manera que sean entretenidas. Porque bueno, justamente usted daba ese ejemplo, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión de la matemática o de la lengua, justamente que estamos viendo acá resultados de la prueba Aprender. La didáctica y la forma en la que se comunica, ¿no?, el docente con el estudiante para asimilar esos conocimientos. Sí, y el saber hacer, hemos tenido muchas experiencias digamos, lo que es fomentar la lectura, es un tema absolutamente central. Allí hay experiencias propias del aula y también hay muchas experiencias que deben ser innovadoras. Miren, nosotros, siglo XXI, la escuela como la conocemos, tiene 150 años de vida. O sea, la escuela va a cambiar. El punto es si los adultos, ¿cuál es nuestro desafío? Nosotros tenemos que enseñar distinto a como aprendimos. Porque lo que ha cambiado el mundo en los últimos 40 años es absolutamente distinto a cualquier otro cambio que hayamos vivido. Esto es un cambio tan profundo como la revolución industrial o la revolución neolítica. O sea, nos cambia el modo de ser en el mundo. Entonces, en ese sentido, el desafío, hay que estar en los zapatos de un maestro, de un profesor hoy. Pero yo creo a la vez, miren, nosotros hemos lanzado el más ambicioso programa de formación universal y gratuita. La demanda de los docentes para capacitarse, para adquirir herramientas, es extraordinaria. Nosotros hemos tenido arriba de 400.000 cupos, algunos de los cuales no tardan 40 minutos o 50 minutos en cubrirse. Y en temáticas de las más variadas, entre las cuales está el aprendizaje de la lectura, el leer cuentos y también trabajar con la sociedad civil, porque digamos, hoy el mundo es reticular. Sí. Entonces, está estructurado en red. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, al ser reticular, me parece que cuando hay un objetivo en común, cuando hay algo que busca un bien común, uno perfectamente Pero puede trabajar. Álvaro hace unos minutos decía algo así como, la verdad que no me animo a citarlo, pero decía, no nos llevan el apunte, entonces que hay que intentar que nos lleven el apunte, tal vez para no aburrirnos. Ese diálogo
diálogo, no reticular, ese diálogo entre el docente y el alumno, ¿se logra acá en Tucumán? ¿Se está dando realmente? Tenemos que tender a una educación cada vez más personalizada. Mire, yo comparto lo que decía Álvaro, y lo digo, yo uso la metáfora de la lámpara de Aladino, es decir, que los docentes tienen la posibilidad de frotar y sacar el genio único e irrepetible que cada chico tiene. La diferencia que él daba entre igualdad y equidad. Por eso, desarrollo con equidad es el eje que el gobernador Juan Mansur le ha puesto al gobierno con la idea de equidad, porque la equidad, la igualdad tiende a matar las diferencias. La equidad se relaciona más con las oportunidades de ser lo que uno quiere ser, y no todos queremos ser lo mismo. Yo tampoco, muchas veces se habla con nostalgia de la escuela de los años 50 o 60. Creo que tenía muchas virtudes, pero creo que también la escuela normalizadora, el paradigma normalizador, atentaba contra las diferencias. Y estos chicos, nosotros, vivimos hoy en un mundo en el cual la diferencia... Uno de los chicos mencionaba el G21. Sí. Ahí yo tengo, cuando el ministerio tiene un cuerpo de asesores, yo escuchamos a un chico de 14, yo escucho chicos de 5 que me dicen qué hacer en el jardín. ¿Qué le dicen? Que quieren más juegos y que quieren poder pasar más tiempo con sus maestras, que la pasan muy bien. Y estamos trabajando en esa posibilidad, digamos. Juegos que son didácticos, porque también la neurociencia nos dice hoy que la lectoescritura y todo debe empezar de la manera más temprana posible. Pero, decía, volviendo a lo anterior, la posibilidad de escucharlos a los chicos. Si el mundo es reticular, ya no se construye la educación desde un centro y hay alguien que recibe educación. Se la debe construir reticularmente. Y eso implica un atravesamiento de la tecnología en todas las formas de la aplicación de la educación. Incluso más, el aula sigue siendo insustituible, pero nosotros... Pero debe cambiar el aula para que eso sea distinto. El aula ya ha cambiado. La educación debe llegar a los chicos. ¿Y los docentes justamente cómo se llevan con este Muy cambio bien. del aula, con las nuevas tecnologías, que es algo que piden los chicos, lo hemos visto? Muy recién. bien, muy bien. Fíjate, nosotros han pasado por las actividades no convencionales. Estos son festivales, a veces tienen el graffiti, a veces la robótica, a veces tienen el arte, a veces se realizan en plazas. Tenemos chicos yendo en más de 90 plazas, lo hemos hecho ya, 150.000 personas han pasado yendo a la plaza. Y uno dice, ¿el sábado vas a estudiar? No, voy a la plaza, pero en la plaza está la compu, está la actividad psicomotriz, están los juegos de matemática. Entonces, me parece que es tiempo de fortalecer el aula y fortalecer la relación personalizada, pero también entender que en 2017 la educación está albergada en los móviles, en los celulares, está albergada en el internet y también está albergada en los espacios públicos y comunes que deben ser recuperados. Mirá lo que dice UNICEF, solo 1 de cada 10 docentes de educación primaria en la Argentina utiliza un celular con fines pedagógicos. Bueno, vamos a trabajar para que ese número crezca, eso estamos haciendo. Nosotros hemos desarrollado aplicativos, estamos desarrollando... Yo pregunto... Las famosas netbook, Sí. ¿se están utilizando? Sí, las netbooks se están utilizando. ¿No han sido un fracaso? Las netbooks... No, yo creo que no. Yo creo que, digamos, es una oportunidad, se las puede utilizar mejor. Necesitamos allí mayor conectividad en las escuelas. Esto ha sido una promesa, digamos, del gobierno nacional que lamentablemente llevamos 2 años sin que se haya concretado, porque las netbooks necesitan conectividad. Sí. Y esto largamente excede a lo que una provincia puede hacer. Digamos, estas son obras de una envergadura enorme. No obstante, se utilizan muchísimo porque vienen cargadas con contenidos que les son propios. La identidad es otro tema absolutamente fundamental. La identidad y el amor por lo propio. Yo mencionaba recién el hábito de la lectura y el tema de tener referentes, que creo que es una cuestión muy importante. Nosotros allí, porque estos referentes son lo que decía también Ricardo, ¿no? Es decir, valores. Vienen de la familia, pero también vienen de quien nosotros hemos tenido esta experiencia de mi primera escuela, donde hemos tenido a académicos largamente consagrados destacados en Argentina, el doctor Bianchi, por dar un ejemplo, el ingeniero Plopper, que fueron a su escuela primaria, en este caso la escuela Obispo Molina. La fusión de poder unir, atar cabos, donde los chicos también ven una referencia en una vida cargada de esfuerzo, de valores, que tiene sus méritos, pero que también habla de que eso se empezó a construir en la escuela. Entonces me parece que
esta metáfora que utilizamos de la familia educativa es porque sencillamente aquí no se trata de señalar o echar culpas. ¿Por qué? Primero, creo que la gente no necesita eso, no quiere eso y no quiere escuchar eso de nosotros. Lo que la gente necesita es asumir responsabilidades. Hemos hablado del padre, hemos hablado de los chicos, hemos hablado de los docentes, hemos hablado de los chicos. ¿Qué le decís a los padres, al que está viendo en estos momentos, qué responsabilidad tienen en esta educación? Lo digo como padre. A ver. Yo tengo un hijo de ¿Se aburre 9 tu hijo y en una la hija escuela? de 14. ¿Perdón? ¿Se aburre tu hijo en la escuela? Por momentos, sí. Mi hijo también me dijo que, digamos, una de las cosas que les gustaría es que la escuela se parezca más a la vida real. Miren esa reflexión. Hay que escucharlo a los chicos. Sí. Hay que escucharlos y mucho. Realmente, la revolución tecnológica los ha puesto a la vanguardia del mundo actual. Los adultos o resistimos eso o lo acompañamos con inteligencia. Yo a los padres lo que les digo es, los necesitamos. Voy a usar algo que quizás es de perogrullo, aquella tan renombrada frase de John Kennedy, ¿no? Es decir, en vez de preguntarnos, ¿qué puede hacer la escuela por mí? La pregunta también es, ¿qué puedo hacer yo por la educación de mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo por la escuela? Nosotros hemos realizado en el último semestre encuentros de padres. Ya hay 200.000. Uno dice padres, papá, mamá, hoy la familia tiene una composición heterodoxa, ¿no? En muchos casos, a veces es un tío, a veces es un abuelo, pero es el ámbito de la contención. 200.000 padres se han acercado a las actividades en las escuelas para involucrarse. Necesitamos participación. Creo que un poco Álvaro simboliza lo que es la tecnología y la voluntad. Ricardo, la globalización del mundo. Está también Jenna Pocock, que va a ser parte del encuentro internacional. El encuentro es muy raro, hay hasta gente que sabe de creatividad o de... ¿Qué tiene que ver con Pero la es la educación? heterodoxia, Federico. La heterodoxia tiene que marcar... Lo reticular. Totalmente. Esta es la manera en que estamos encarando la educación. La educación tiene que innovar, no está escrita en piedra. Entonces, ¿no te parece saludable que vayamos a tener más de 1000... bueno, en este caso, donde va a exponer Álvaro, vamos a tener a más de 1000 adultos escuchando a un chico? Yo creo que esto es todo un mensaje. Yo espero que el director me permita que lo llame a Álvaro un minutito, si es que me permite. ¿Podés venir, Álvaro, un segundo? Yo me quedé impactado con tu... Vení acá, vení acá. Al medio. Párate acá. Acá con nosotros. Y decime, ¿qué opinas de lo que dice el ministro? Bueno, yo creo que la realidad es difícil. Creo que se nos presenta un tiempo de cambio, de evolución constante. ¿Te animás a ser ministro vos? ¿Te animarías a ser ministro? Bueno, yo en España es un poco más difícil el tema, pero sí, yo creo que sí que se puede, gracias a personas con iniciativa también se puede cambiar el mundo. Yo creo que el problema que se nos presenta ahora es que estamos en una época de tránsito. Todos los cambios, por nuestra naturaleza humana, son difíciles. Y como decía un compañero ahora mismo, estamos en un momento en el que la escuela es del siglo XIX, los profesores están formados en el siglo XX y los alumnos somos del siglo XXI. Nosotros, por ejemplo, vamos por la calle, taca, taca, taca con el móvil, entramos en una escuela con libros que nos enseña a repetir. Y entonces, pues, ese momento de tránsito es unir 3 siglos, es muy difícil, claro. Y requiere un pacto por la educación, que es lo que estamos pidiendo en España. Y claro, como dice el ministro, requiere más tiempo. Sí, sí. Vos en España notás, por ejemplo, diferencias, porque acá, y era una pregunta también para el ministro, existe la brecha, y esto se ve también en las evaluaciones, escuela pública, escuela privada, ¿no? Y estaba planteado de alguna manera como un desafío. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, en España? Yo he tenido la oportunidad de conocer las dos realidades, el colegio privado y público aquí en Tucumán, y la verdad es que no me ha parecido, al menos, por ejemplo, en el G21, que eran la mayoría de colegios públicos, no nos pasa en España, de que tenemos tres tipos de escuela, público, privado y concertado, pero sí, me parece, no me ha parecido tal la brecha, ya que yo siempre defiendo que, independientemente de la edad, de la condición, si queremos lograr algo, lo vamos a lograr. Sí, exacto. ¿Qué pregunta no le hemos hecho al ministro? ¿Cómo piensa hacer el trabajo de 17 años, que es lo que dura
un ciclo escolar en 8 o en 4. Marcar tendencias. Yo creo que es absolutamente fundamental marcar las tendencias positivas. Cuando uno fomenta, yo creo que una gran labor del Estado es crear un clima favorable. Nosotros no podemos hacer que todo florezca, ese no es el rol del Estado. El Estado es crear un ambiente para que florezcan cosas. Y de pronto aparece un changuito de Ataona que desarrolla un brazo mecánico en su propia escuela. De pronto aparece una escuela de la banda del Río Salí que es premiada entre más de 1000 escuelas de la Argentina, premiada por un trabajo solidario. De pronto aparecen cientos, miles de jóvenes que se incorporan al trabajo en robótica, por dar algunos ejemplos, o jóvenes que le leen a quienes están haciendo su espera en un hospital. Cuando uno crea ese clima, cuando uno manda estos mensajes, y aparte los sostiene con políticas públicas permanentes, se va generando el clima adecuado para que allí florezcan las iniciativas. Ministro, una última pregunta y nos vamos. Daniel Algañarás escribió a través de WhatsApp y dice: ¿cuáles son las ventajas de la escuela pública sobre la escuela privada? A mí no me gusta establecer las diferencias, yo creo que se trata más bien de acortar las brechas y de generar las uniones. Me parece que allí, porque aparte muchos de ustedes lo saben o les comento, hay un orden del 65% de docentes que son docentes de la escuela pública y de la escuela privada. Nosotros estamos trabajando, la familia educativa da precisamente cuenta de que las políticas públicas y el Estado tiene que contener, abrazar, valga la metáfora, absolutamente a todos. Entonces lo que yo creo que el desafío es acortar las brechas. Álvaro, ministro, muchísimas gracias. Y encantado. Que nos sirva a todos los tucumanos este congreso que comienza mañana. A ustedes y gracias por dar el debate sobre la educación, con el nivel que el debate sobre la educación se debe dar, no quedándonos solo en la coyuntura, que no deja de ser importante, pero también pensando lo estructural. Da gusto dar un debate así. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte. Vamos a un corte y en un ratito volvemos.